La inmensidad del Océano Atlántico, ese vasto reino de aguas profundas y vida oculta, es la cuna perfecta para las narrativas de lo extraordinario, donde los hechos científicos se mezclan con el asombro. La historia de un tiburón de 5 metros rastreado por científicos que en un giro inesperado revela estar siendo seguido por algo más grande. Es una de esas fascinantes fábulas que se anclan en la imaginación popular. La realidad, sin embargo, se centra en un ejemplar de tiburón blanco ya de por sí notable, un macho de dimensiones excepcionales etiquetado por investigadores, cuya trayectoria, aunque crucial para la ciencia, no ha desvelado la existencia de una criatura aún más gigantesca y desconocida al acecho. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El verdadero protagonista de esta historia es un tiburón blanco macho apodado Contender, rastreado por la prestigiosa organización sin fines de lucro OceArch. Este ejemplar, capturado, marcado y liberado en las aguas del Atlántico Noroeste, ha sido catalogado como el tiburón blanco macho más grande jamás encontrado y etiquetado en esta región específica. Sus dimensiones son ciertamente impresionantes, aunque ligeramente menores a la cifra mítica. Contender mide 4,2 metros de largo y registra un peso aproximado de 750 kilogramos, una masa que lo establece firmemente como un hallazgo excepcional para la ciencia. Contender, el guerrero oceánico definitivo. La captura de Contender se realizó el pasado 17 de enero, a unos 70 kilómetros de la costa, en la frontera que divide los estados de Georgia y Florida en los Estados Unidos. Este evento fue significativo porque el tiburón fue el tercer ejemplar adulto que el equipo de OceArch logró capturar durante su temporada invernal, un periodo clave en el que los tiburones blancos suelen desplazarse hacia las costas del sureste. Según detalló Harley Newton, el veterinario jefe y científico veterinario senior de OceArch, en una entrevista con la revista científica Life Science, la madurez de los tiburones blancos machos se alcanza alrededor de los 26 años, momento en el que generalmente miden aproximadamente 3,5 metros. El hecho de que Contender supere con creces este promedio, rozando los 4,3 metros, excitó comprensiblemente a la comunidad científica. Newton afirmó: «Ciertamente estábamos emocionados de ver un animal de su tamaño». Para poner su tamaño en perspectiva, el Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian indica que los machos maduros de esta especie suelen medir entre 3,4 y 4 metros, lo que significa que Contender es aproximadamente 23 centímetros más largo que un macho grande típico. Es cierto que las hembras de tiburón blanco, genéticamente más grandes, pueden alcanzar tamaños superiores, llegando incluso a los 6,1 metros, y que existen informes no confirmados de ejemplares que podrían superar los 7 metros. Sin embargo, en el reino de los machos medidos y etiquetados de forma confiable, Contender es el rey indiscutible de su región. La tecnología y la trayectoria real. La verdadera historia de la vigilancia de Contender es una hazaña de la tecnología de conservación. Tras ser capturado y analizado, el tiburón fue liberado y etiquetado con un dispositivo SPIOT, etiqueta transmisora inteligente de posición y temperatura. Este dispositivo de alta tecnología se fija cuidadosamente a la primera aleta dorsal del tiburón y tiene la capacidad de enviar señales a un satélite cada vez que el animal emerge a la superficie. Esto permite a los investigadores de OceArch rastrear su ubicación en tiempo real, además de recopilar datos cruciales sobre la profundidad y la temperatura del agua, lo que proporciona información valiosa sobre su entorno y patrones de migración. Desde que fue etiquetado en enero, la trayectoria de Contender es un registro abierto de la migración del tiburón blanco en el Atlántico Norte. El ejemplar ha recorrido una distancia aproximada de 470 kilómetros. El último registro de su posición, en una fecha posterior a la captura, lo ubicó en el mar al este de Merritt Island, cerca de Orlando, Florida. Su viaje no ha revelado la presencia de un depredador sigiloso, ni de una sombra más grande que lo aceche. Más bien, ha reafirmado su papel como un guerrero oceánico definitivo, destacando su resistencia y capacidad innata para desplazarse grandes distancias. El silencio de la ciencia frente a la leyenda.
La fascinación por el hallazgo de algo más grande es un eco directo de las leyendas de las profundidades y la eterna esperanza de la humanidad de descubrir una megafauna marina que desafíe los límites de la biología conocida. El relato se alimenta de la idea de que la tecnología de rastreo, que ya ha revelado tanto, podría accidentalmente tropezar con un secreto aún mayor. Dale like, suscríbete y comparte. La realidad, sin embargo, es que el proceso de rastreo por satélite es preciso, y los datos son interpretados por científicos rigurosos. Si la etiqueta de Contender hubiera mostrado patrones de movimiento erráticos, descensos de pánico inexplicables, o si los datos de temperatura y profundidad hubieran sugerido una interacción violenta con otra criatura de dimensiones descomunales, estos hallazgos habrían sido inmediatamente objeto de un estudio científico intensivo y de una publicación de alto perfil. La ausencia de cualquier informe que valide la existencia de un depredador mayor, siguiendo a Contender, es la prueba de que el tiburón es un ejemplar extraordinario por su tamaño, pero no por estar siendo cazado o vigilado por una criatura desconocida. El verdadero valor de Contender reside precisamente en lo que representa para la conservación de la especie. El hallazgo de tiburones blancos adultos, tanto machos como hembras, es raro, como explicó Newton, debido a su tendencia a habitar en aguas más profundas o alejadas de la costa. La información recopilada de la etiqueta Spot es crucial para que Oceark y otros organismos comprendan mejor los patrones de vida, las zonas de cría y las rutas migratorias de los tiburones blancos en el Atlántico Norte. Este conocimiento es la base para informar y mejorar los esfuerzos de conservación de una especie que sigue enfrentándose a amenazas significativas en todo el mundo. El mito de la sombra gigante desvía la atención de esta labor crucial y del valor científico del estudio de Contender como una pieza clave para la supervivencia de su especie. La verdadera historia es la de un depredador magnífico, un ejemplar de 4,2 metros que, al moverse libremente, ofrece a la ciencia una ventana inestimable a la vida secreta de los gigantes del océano. El conocimiento adquirido a través del rastreo de un magnífico ejemplar de tiburón blanco como Contender es mucho más que una simple curiosidad. Se erige como la base fundamental para informar y mejorar los esfuerzos de conservación de una especie que, a pesar de su fama como depredador ápice, sigue enfrentándose a amenazas significativas en todo el mundo. La distracción que supone el mito de la sombra gigante, que supuestamente lo persigue, es una pérdida de enfoque en esta labor crucial, menoscabando el valor científico real del estudio de Contender como una pieza clave para la supervivencia de su especie. La verdadera historia es la de un depredador magnífico, un ejemplar de 4,2 metros, que, al moverse libremente con su etiqueta inteligente, ofrece a la ciencia una ventana inestimable a la vida secreta de los gigantes del océano. La especie del tiburón blanco, Carcharodon carcharias, se encuentra clasificada como vulnerable a nivel global, en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sus poblaciones han disminuido drásticamente en muchas regiones, debido a una confluencia de factores antropogénicos que requieren una comprensión detallada para ser mitigados. Estos factores incluyen la sobrepesca accidental, captura incidental en redes de pesca dirigidas a otras especies, la pesca ilegal, motivada por el comercio de aletas y dientes, y, de manera cada vez más preocupante, el deterioro de su hábitat y de sus fuentes de alimento, debido a la contaminación oceánica y el cambio climático. La mapeo de la vida secreta. Más allá de la superficie. El valor del rastreo de Contender y de otros tiburones etiquetados por organizaciones como Oceark reside en la capacidad de construir un mapa tridimensional de la vida de estos gigantes, que antes era imposible de obtener. La etiqueta Spot adherida a su aleta dorsal no solo proporciona coordenadas de latitud y longitud cuando el tiburón emerge a respirar. La información de profundidad y temperatura del agua revela datos cruciales sobre su ecología de movimiento y sus preferencias de hábitat. Primero, el rastreo ayuda a identificar los corredores migratorios críticos. Al seguir los 470 kilómetros y más que recorre Contender entre Georgia y Florida, los científicos pueden determinar
con precisión, las rutas que estos animales utilizan para desplazarse entre sus zonas de alimentación invernal y estival. Si estas rutas cruzan zonas de alta actividad pesquera, los gobiernos pueden establecer regulaciones de temporada o zonas de exclusión temporal para minimizar la captura accidental. Sin estos datos precisos, cualquier esfuerzo de protección sería especulativo e ineficaz. Segundo, la recopilación de datos de temperatura y profundidad ayuda a localizar las áreas de agregación y, fundamentalmente, las zonas de cría. Los tiburones blancos son animales de crecimiento lento y baja tasa reproductiva. Las hembras solo dan a luz una vez cada varios años. Proteger las zonas donde los tiburones se aparean y donde las crías pasan sus primeros años es el factor más decisivo para asegurar la recuperación de la población. Si Contender o sus compañeras hembras revelan un patrón consistente de visita a un área en particular, ese lugar se convierte instantáneamente en una prioridad de conservación. Es decir, los movimientos del ejemplar de 4,2 metros se traducen en políticas de protección. El contraste con el mito, la trivialización del riesgo. Aquí es donde el mito de la sombra gigante se convierte en un obstáculo. Al enfocar la atención del público y de los medios en una criatura fantástica que supuestamente acecha al tiburón de 750 kilogramos, la narrativa trivializa los riesgos reales y medibles que enfrenta la especie. Los científicos no están preocupados por la existencia de un megalodón moderno, sino por la existencia de redes de arrastre y la disminución de las poblaciones de focas y peces de las que se alimentan. La ciencia busca soluciones concretas. Primero, la gestión pesquera. Los datos de rastreo permiten a los científicos modelar los riesgos de interacción con la pesca y proponer límites de captura más inteligentes y basados en la ecología, en lugar de en la política. Segundo, la salud del ecosistema. Al monitorear la dieta y la salud de un guerrero oceánico definitivo, como Contender, los investigadores obtienen una medida de la salud del ecosistema del Atlántico Norte en su conjunto. Un tiburón sano significa un océano relativamente sano. Un animal con altos niveles de contaminantes en sus tejidos indica un problema sistémico que afecta a toda la cadena alimentaria. El retorno de la inversión en ciencia. El estudio de un solo ejemplar de 4,2 metros, como Contender, es una inversión que produce un retorno exponencial en la conservación. El gasto en una etiqueta spot, en el combustible para el barco de investigación y en el tiempo de los científicos se justifica por la capacidad de la información recopilada para salvar a miles de otros tiburones. Al entender la termorregulación de estos animales a través de los datos de temperatura o su tolerancia a las profundidades a través de los datos de presión, la ciencia puede construir modelos predictivos más robustos sobre cómo responderán los tiburones blancos a los rápidos cambios ambientales que están afectando a los océanos. En conclusión, la verdadera epopeya que Contender protagoniza no es la de una persecución de ciencia ficción, sino la de una misión de información vital. El tiburón no es solo un depredador magnífico, sino un mensajero de las profundidades, cuyas coordenadas y datos biológicos son los pilares de un plan de conservación global. Al priorizar el estudio metódico y los datos científicos sobre el señuelo de la ficción, la humanidad demuestra un compromiso maduro y necesario con la protección de los gigantes del océano, asegurando que el linaje de Contender continúe prosperando en el Atlántico Noroeste. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.